Es un honor estar aquí con todos vosotros y darte la enhorabuena por todo lo que Somatem se está haciendo. Estáis haciendo una labor fabulosa y es un orgullo para mí estar hoy con todos ustedes aquí. Pues el libro surgió de la idea de un gran admirador y estudioso de mi padre, Juan Vicente Oltra. El prólogo es suyo. Y hablando, es gran amigo mío también, y hablando muchas veces me decía, pero Almudena, ¿pero por qué se tiene olvidado a tu padre? Y yo le decía, Juan, no se le tiene olvidado, se le tiene olvidado aquí en España. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay 7 obras en cartel en 7 países, en 3 continentes. Y en estos meses se unirán otros 3 países más que van a poner obras suyas. Yo misma acabo de venir de 2 estrenos, uno en Turquía y otro en Hungría, que han sido grandes éxitos. Pero aquí se le tiene olvidado. En los teatros lo veíamos como ya una imposibilidad, el poner una obra de mi padre aquí. Y Juan me dijo, ¿por qué no sacamos un libro con sus artículos? Mi padre era periodista y escribió durante 3 décadas en 7 periódicos a diario. Hacer un libro con todos sus artículos se hubiera convertido en un ladrillo imposible de vender ni imposible de leer. Pero papá tenía una carpeta que guardaba con los artículos que más le gustaban y los que les parecían más interesantes. Entonces, de esa carpeta, más ideas de Juan, más ideas de Miguel Ángel Vázquez de la editorial, más mis ideas, juntamos 70 artículos. E intentamos hacer un libro variado, en el que hubiera artículos de todo tipo. Hay artículos sobre viajes, una de las pasiones de mi padre, hay artículos sobre la familia, sobre mi abuelo, sobre mí, 2, bueno, a mí me dedico muchos, pero hemos elegido 2. Hay artículos de personajes históricos, desde Juana la Loca hasta Popea, la mujer de Nerón. Hay artículos de psiquiatría, otra de sus pasiones. En fin, hay artículos tremendamente variados. El libro está teniendo éxito, estamos a punto de sacar la 3ª edición, lo estoy presentando por toda España, y el libro está teniendo mucho éxito por una sencilla razón, porque describe más al personaje que era mi padre, al ser humano. Muchos de ustedes, los que conocen a Alfonso Paso, los que saben sobre Alfonso Paso, han visto sus obras de teatro. Mi padre escribió 239 obras de teatro, de las que 189 están estrenadas, aparte de 100 guiones de cines, aparte de tener 3 carreras, filosofía y letras, en la rama de arqueología, psiquiatría y periodismo. Pero la gente no conoce a Paso, conoce los personajes de sus obras. Esto relata más cómo es mi padre. El gran ser humano que era. Hay un artículo, por ejemplo, que se llama El brillo de la dignidad, y recuerdo que un amigo al que le di el libro me dijo, leyendo ese artículo y leyendo todos los artículos del libro, pero especialmente este, tu padre me ha enseñado a ser mejor ser humano. En este libro se describe mi padre como es, sus gustos, la gente a la que quería, los lugares que le gustaba ir. Cómo le gustaba, por ejemplo, vivir en un hotel. Le encantaba viajar y vivir en un hotel. De ello hacía su casa. Hay un artículo que se llama Lo poco que necesito. En ese artículo, basado en la frase de San Francisco de Asís, yo necesito muy poco, y lo poco que necesito, lo necesito muy poco. Ahí habla papá de cómo es, de cómo era él, del gran ser humano que era. Me parece una tremenda injusticia. Yo sé que como hija puede sonar muy personal y la gran pasión que tengo por mi padre, pero me parece una tremenda injusticia que se le olvide cuando otros países lo tienen, están poniendo sus obras. Hay mucha gente que me dice, si tu padre hubiera nacido en Londres, tendría una estatua en el West End, que es la zona de teatros de Londres, por supuesto. Y si fuera americano, la tendría en Broadway. Una persona que tiene los récords que tiene mi padre es el único autor español vivo que ha estrenado en Broadway, dentro de los teatros de Broadway, no de los aficionados. Tiene el récord de permanencia en escenario, una obra suya, Enseñar a un sinvergüenza, con Pepe Rubio, que estuvo 25 años. Solo La ratonera de Agatha Christie, que lleva más de 60 en Londres, le ha superado. 2 de sus obras se leyeron para el premio Nobel. Es el único autor del mundo que ha tenido a la vez 7 obras en cartel, que fue en el año 68, en Madrid. Con todos estos récords a mi padre se le está olvidando aquí, porque pertenecía a una época. No hay otra razón para ello, porque perteneció a una época en la que nació, en la que escribió, en la que le tocó vivir. Y es tremendamente injusto. Podría contar miles de anécdotas para
para contarles dos, sin no alargarme, para que vean ustedes la injusticia que es. Hace poco, bueno, hace un año, iba yo en el autobús hacia casa, se subieron un grupo de 3 matrimonios. Tendría unos 60 y tantos años o por ahí. Y empezaron a hablar de que ya no se hacían obras como las de antes, que todo que lo echaban de menos, y de pronto salió el nombre de mi padre. Claro, me senté al lado de ellos y empecé a escuchar. Le estaban poniendo de maravilla, que ya no se hacen obras como las de Paso, que cómo se reían con Paso, con sus obras. Y entonces les dije, pues parece que lo estoy inventando, pero gracias porque soy hija de Alfonso Paso. Una de las señoras me dijo, se le ve a usted el orgullo en los ojos, no hace falta que lo aclare qué es. Y sabe usted, en mi casa teníamos muy poquito, pero siempre ahorrábamos para ir a ver una obra de su padre. Porque durante esas 2 horas se nos olvidaban los problemas, su padre nos hacía reír, su padre nos hacía feliz. Cuando me bajaba del autobús, uno de los caballeros se acercó y me dio un beso en la mano y me dijo, mándele usted ese beso a su padre al cielo y dele las gracias por hacernos felices a tantos españoles. ¿Cómo un hombre que ha hecho reír a tantas generaciones, cómo un hombre que ha dado de comer al teatro español puede ser olvidado? Y que conste bien claro, mi padre es el único autor de su época que jamás recibió una subvención del gobierno, jamás. Mi padre se arruinó 2 veces para dar de comer al teatro español comprando él los teatros. Cuando a otros les daban teatros, a mi padre se los quitaban. Y mi padre compró 2 teatros y en 2 ocasiones se arruinó, para que a nadie le faltara de comer. Y aquí se le tiene olvidado. Hace poco estuve también en Viena, y estuve en Viena en un estreno de mi padre. Y después del estreno se le hizo una cena homenaje a la que asistí. Y cuando entré todo el mundo estaba aplaudiendo, todo el mundo muy bonito, todo allí, pero yo veía en un lateral a un camarero que estaba aplaudiendo con lágrimas en los ojos y me fui directamente a él. Él hablaba un perfecto inglés y le pregunté en inglés ¿por qué llora y por qué se le vio tan emocionado? Y me dijo, mire, esta es la 3ª obra de su padre que yo voy a ver. Ya han puesto 2 antes en Viena, lo cual era cierto, y mañana ya hemos comprado entradas, mi mujer y yo, para ir a verla. ¿Y sabe por qué? Me dijo lo mismo que la gente del autobús. Porque tenemos muy poco, pero su padre nos hace reír, su padre nos hace felices. A nosotros se nos olvidan los problemas yendo a ver a Paso. Y hoy Dios me ha dado la oportunidad de servir a su hija. Y le dije, no, usted no me está sirviendo. Usted está haciendo su trabajo y yo el mío. Usted no me está sirviendo, a mí nadie me sirve. Pero me emocionó ese camarero muchísimo más que toda la gente de alto standing. Está hasta el alcalde de Viena allí y todo. Me emocionó muchísimo más por una cosa que me dijo mi padre un día. Un día me porté mal y él nunca me ha regañado ni me ha levantado la voz. Siempre me ha hecho entender el por qué eso estaba mal. Y un día que me porté mal, me dijo, Almudena, hija, sé buena de corazón y no hagas jamás diferencia entre unas personas u otras por su estatus social. Escucha a todo el mundo, escucha al rey y al limpiabotas, pero no olvides jamás que vas a aprender mucho más del limpiabotas que del rey. Y eso me hizo crecer en un ambiente en el que, aunque lo teníamos todo, porque gracias a Dios en mi casa no faltaba de nada, siempre me crié con humildad, me crié con bondad. Hay un artículo que se llama Por la manera de levantarte, que me dedicó a mí el día de mi comunión. Es un artículo precioso y son las palabras más bonitas que un padre le puede dedicar a una hija. Y mucha gente ha dicho lo mismo que ha dicho hoy José, que estoy haciendo una labor encomiable, que estoy haciendo una labor maravillosa, que voy por todas partes presentando el libro o hablando de mi padre, exigiendo que se le lea, que se le conozca. Yo no hago más que lo que él merece, como autor, como ser humano y como padre. Hago lo que él merece, porque mi padre es mi héroe, es mi ejemplo. Mi padre es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y así me diera Dios 1000 años de vida, no serían suficientes para pagarle, para devolverle, para agradecerle todo lo que ha hecho por mí como padre, su sacrificio, su amor, su cariño, cada abrazo, su ternura, cada gesto, cada enseñanza. Cuando yo venía del colegio y una lección de historia se me hacía difícil y no quería estudiar, papá me sentaba en sus rodillas y la convertía en un cuento. Entonces yo quería saber más sobre ese personaje.
Luego hizo una cosa muy bonita. Hay mucha gente que me dice, tienes muchísimos recuerdos de tu padre. ¿Cómo tienes tantos recuerdos de tu padre? Pues mi padre escribía de noche y dormía de día. Por lo cual, cuando yo me iba al colegio, él se iba a la cama. Y cuando yo venía al colegio, él estaba comiendo. Yo muchas veces lograba correr a la habitación a darle un beso antes de irme al cole, pero algunas veces ya se había dormido. Y le veía cuando venía del cole. Él durante toda la noche escribía. Él escribía, dependiendo de si iba a los teatros o no, a partir de las 12 o la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana o las 7, cuando se ponía a leer periódicos y a leer libros y a dormir. Pero lo último que hacía todas las noches antes de acostarse era escribirme una nota, 3, 4 renglones, nada más. Un día me hablaba de animales, su gran pasión y la mía, otro día de un personaje histórico, otro día me regañaba porque había hecho algo mal, otro día me contaba que había venido de la calle y un gatito le había preguntado por mí, cosas así. Y cuando yo me despertaba por la mañana, lo primero que yo veía en la mesilla de noche era la nota de papá, en la que me enseñaba sobre un personaje histórico, sobre una parte de la historia, sobre un animal nuevo, sobre una historia. Y cuando viajaba siempre conmigo. Y si alguna vez no podía, porque eran distancias muy largas y yo era chiquitilla y tal, me escribía hasta 3 y 4 postales diarias. En esa época no había móviles ni nada. Que se mandaban. Y todo eso, cada nota que me escribió, la he guardado. De pequeña me las guardaba mi madre porque yo no sabía guardarlas, pero todo eso lo he guardado. Y he guardado todas las postales y muchas veces las leo y las releo. Y las releo con lágrimas en los ojos porque le recuerdo cada segundo del día. Pero también me ayuda a recordar, ay sí, me acuerdo ese día que hice esto con papá. Y luego me lo escribió. Y para terminar, porque no me quiero alargar, si les pido que compren este libro, no es... Hay mucha gente que dice, claro, el interés no es el dinero. Lo único que pido son 2 cosas. Estoy sola en esta lucha por una parte, pero por otra tengo grandes amigos como tú y como muchos que me ayudan a que mi padre siga ahí. No dejen que el nombre de mi padre se olvide, porque no hay derecho, porque no se lo merece, ni como autor, ni como ser humano, ni como padre. Dio de comer al teatro español, lo único que hizo fue hacer feliz a la gente, no ha hecho nada malo, no se le puede olvidar. Lean este libro y si les gusta, recomiéndenlo y sobre todo, aunque solo sea uno de los artículos, el que más bonito sea, el más fácil, enséñelo o léanselo a sus hijos, a sus nietos. Yo hay una chiquilla chiquitina, que esas futuras generaciones, cuando yo ya no esté, yo ya no pueda defenderle, ya no pueda luchar por el nombre de mi padre, que todas las generaciones que vengan, sus hijos, sus nietos, sepan quién era Alfonso Paso, lo que hizo por el teatro, lo que hizo por los periódicos y sobre todo el gran ser humano que era y el gran padre que era. Yo no hago más que lo que él merece, porque repito, él es mi héroe, él es mi ejemplo, él es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y todos los días de mi vida me levanto por él, porque él es mi motor. Y lo único que quiero es que él esté orgulloso de mí, lo demás no importa. Mientras él desde el cielo esté orgulloso de mí, eso es lo que yo necesito para ser feliz. Y seguiré llevando su nombre por el mundo mientras Dios me dé salud y vida. Seguiré reivindicando la figura de mi padre porque lo merece. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche.